Me da muchísimo gusto contar con su atención en esta nueva etapa de nuestros cursos bíblicos. Hoy vamos a dar inicio a una de las cartas más importantes de San Pablo. Ojalá que puedan ir a su Biblia. Yo voy a utilizar como Biblia base para nuestro curso bíblico la Biblia latinoamericana. Esta es una traducción de la Biblia muy apegada a nuestra realidad como latinoamericanos que somos o de habla española. Quiero invitarles a que consigan una Biblia que sea católica, no importa que no sea la latinoamericana. De preferencia para este curso bíblico que el Padre Arturo comparte con ustedes, esta es la Biblia que vamos a seguir como base en la lectura del curso bíblico. ¿Por qué esta Biblia y no otra? ¿Por qué el Padre Arturo escogió esta Biblia? Bueno, para personas que están buscando alimentarse con la palabra de Dios en su vida, pues una de las Biblias que existen de más fácil entendimiento es esta. Hay más, está la Biblia de nuestro pueblo, está la Biblia peregrina, está la Biblia de Jerusalén, está la Biblia Varela, todas esas, pero algunas de ellas son para personas muy profesionales en el estudio de la Biblia, como es la Biblia de Jerusalén. Yo escogí esta por dos razones. Número uno, porque muchos hogares en México, y yo creo que en toda América, tienen esta Biblia en sus casas, entonces la tienen guardada sin estrenar, y por eso yo quise escoger esta Biblia como base. Así que si tienen su Biblia por ahí guardadita, vayan por ella, sáquenla y sigamos el curso bíblico con la Biblia. Yo necesito que todo el que tome este curso bíblico tenga su Biblia en sus manos, porque si no tienes la Biblia en tus manos te vas a aburrir, te vas a enfadar o no vas a entender nada o vas a entender la mitad. Entonces es mejor tener una base física donde corroborar que lo que aquí se dice, aquí está. Entonces, hermanos, háganme el gran favor de ir por su Biblia, tráigansela, siéntense todos en familia, vamos aquí por YouTube a estudiar la Biblia. Muchas personas pensarían que el Padre Arturo da un curso bíblico así bien experto porque él es grande, importante. No, ni soy grande ni soy importante. Lo que soy es un aficionado al estudio de la Biblia. A mí me dieron clases de Biblia en el seminario y pues ahora les comparto a ustedes lo que yo recibí ahí, que es algo apasionante. Vamos a iniciar nuestro curso bíblico. Antes de comenzar esta introducción a la carta a los tesalonicenses, nos persignamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Miren, si ustedes ven la Biblia es un libro que tiene, la carta a los tesalonicenses está en la parte última de la Biblia, acá. Por si ustedes no saben manejar la Biblia, bueno, pues hay que irse casi al final. Ahí van a ver la primera carta a los tesalonicenses. Se abrevia con un 1 y luego se le pone T-E-S. TES. Se abrevia TES, aunque el correcto es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. ¿Vale? Entonces, para empezar, lo primero que deben de saber es que se abrevia con un 1 que representa primera y luego TES. T-E-S. Tesalonicenses. Bueno, entonces, comprendido dónde está ubicada, vamos a analizar primero que nada una introducción que les doy todos los días sobre la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. La palabra Biblia viene de un término llamado biblos, que significa compendio de libros o conjunto de libros, en otras palabras, una enciclopedia. La Biblia, yo le he puesto separadores, miren, ustedes lo pueden hacer también si quieren, para que sea más fácil manejarla. Así ustedes ven, si quieren ir al libro de Abdías, bueno, pues lo abren aquí. Si quieren ir al libro de Habacuc, lo abren aquí. Tiene un separadorcito, con mucho cuidado, no se les vaya a romper. Quieren ir al libro de Tobías, quieren ir al Evangelio de San Mateo, son solo separadorcitos. La Biblia no es un libro que lo haya escrito ni un solo autor, ni en un solo tiempo, ni en un solo idioma. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, griego, parte de arameo, ¿vale? Principalmente. Y también la Biblia se escribió en diferentes lugares, buena parte de ella, sobre todo el Antiguo Testamento, en lo que hoy es Israel. Pero el Nuevo Testamento tiene muchos lugares donde se escribió, desde lo que hoy es Turquía, parte de Roma, incluso se dice que en parte de África. No se sabe exactamente bien de muchos libros dónde fueron escritos. Entonces, es toda una amalgama de autores inspirados por Dios, claro, no fue un autor
que dijo yo voy a escribir porque yo tengo ganas, no. Fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia que ahora ilumina nuestras vidas. Así que yo les invito, hermanos, de todo corazón, a que veamos la Biblia como un conjunto de libros, no como un libro. No puedes tú estudiar la Biblia o leer la Biblia de principio a fin como lees cualquier otro libro. Es muy importante que leamos libro por libro, capítulo por capítulo, y hagamos una pausa en algunos capítulos muy importantes para hacer alguna reflexión sobresaliente sobre él. Es decir, la lectura de la Biblia no es una lectura de un periódico, la lectura de la Biblia es una lectura meditada y con mucha reflexión. Así que yo les invito, hermanos, agarren su Biblia, siéntense con su cafecito o su vasito de agua, yo aquí tengo ya mi vasito de agua, y disfrutemos de la lectura apasionante de la Biblia. El padre Arturo no es ningún experto, lo que tiene son muchas ganas de evangelizar a través de las redes sociales. Bueno, vamos a analizar muy bien. Cuando ustedes abran su Biblia, si están en la Biblia latinoamericana, van a encontrar esta portada. Primer carta a los tesalonicenses, ¿sale? Si no la encuentran, pues a lo mejor no tiene portada, pero no importa. Lo importante es que esté la primera carta a los tesalonicenses. Antes de comenzar la lectura de cualquier libro de la Biblia, debe de haber una introducción breve o densa, hermosa, que te va a iluminar para entender mejor todavía el desarrollo del texto. Primero que nada, hermanos, ¿quién escribió la carta de San Pablo a los tesalonicenses? Bueno, la pregunta pareciera necia, pero no. Hay algunos libros de la Biblia donde, aunque tiene el nombre de quien aparenta ser el escritor o el destinatario, no siempre es el autor. A veces los autores tenían discípulos que eran los que escribían y ya se le ponía el nombre del autor. Entonces, pero en este caso no hay duda. San Pablo, aquel hombre llamado Saulo de Israel, de aquel tiempo de lo que es Judea, discípulo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, escribe la carta a los tesalonicenses, ¿correcto? ¿Desde dónde la escribe? No tenemos exactamente el lugar desde donde la escribe, no sabemos si fue cerca de Grecia o cerca de Roma o en algún lugar donde estaba él, porque San Pablo se movía mucho, entonces no tenemos así como que, no, pues yo creo que la escribió desde tal lugar. Pues quisiéramos tener la fecha, pero pues antes no se ponían las cartas de dónde escribían. Casi siempre lo importante era el mensaje que la carta traía. No es tan importante saber de dónde la escribió, lo importante es el contenido de esta carta. Número 2, que debemos de saber, ¿a quién le escribe la carta? Bueno, pues se la escribe a la comunidad de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad puertaria, es una ciudad no puertaria, es una ciudad de lo que hoy es Macedonia, era la capital de Macedonia en ese tiempo, no era cualquier ciudad, era una ciudad más o menos urbanizada, más o menos importante, que San Pablo va a visitar en el año 50, fíjense nomás, vamos a analizar muy bien la época. A ver, estamos hablando de que Jesucristo vino al mundo en el año 0, muere, resucita y se va al cielo nuestro Señor en el año 33. Entonces, van a pasar 17 años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que San Pablo llega a visitar Tesalónica. San Pablo llega a Tesalónica en el año 50. Si ustedes van al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1, van a ver que San Pablo habla de su visita a Tesalónica. Ahí San Lucas nos narra cómo San Pablo llega a esta ciudad, que es importante, y es una comunidad de paso entre el imperio romano. Entonces, es muy, muy interesante ver cómo San Pablo, 17 años después de que muere nuestro Señor Jesucristo y resucita, él se traslada a Tesalónica. Claro, San Pablo va a empezar años antes. No sabemos exactamente la época en la que San Pablo inicia, pero en estos 17 años sí sabemos que sucede la conversión de San Pablo, el acercamiento de San Pablo a los apóstoles, Pedro a Juan, a Andrés, Santiago. San Pablo se reúne con ellos. San Pablo está presente en el martirio del primer mártir de la iglesia llamado Esteban.
San Pablo recorre algunas ciudades cercanas a Jerusalén donde es rechazado, donde tiene muchos problemas por predicar a Jesucristo a los judíos. Y hay que recordar que San Pablo es un hombre judío, conservador, creyente y practicante 100% de la fe judía. Entonces la conversión de San Pablo es un acontecimiento súper importante, súper interesante. Esto debe de hacernos saber y entender que San Pablo va a ser un hombre controversial, muy controversial, muy inteligente, pero sobre todo una cualidad que es la que yo más le admiro a San Pablo. Era un hombre apasionado de predicar la palabra de Jesucristo. Apasionado. Como se necesitan ahorita tantos hombres y mujeres apasionados de seguir a Dios y de predicarle a sus hermanos la palabra de Jesús. Por eso el Padre Arturo quiere ser un hombre apasionado de predicar a través de las redes sociales y llegar a muchos hogares, gracias a ustedes, con la palabra de Jesús. Muy bien, entonces San Pablo llega, según los escritores y los narradores de ese tiempo, en el año 50 aproximadamente a Tesalónica. ¿Qué creen que pasó cuando llegó a Tesalónica? San Pablo siempre llegaba a las sinagogas de los judíos, es decir, donde estaban ellos, donde se reunían los judíos a escuchar la palabra de Dios. Claro, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no existía nada, En el año 50 todavía no existe ningún libro del Nuevo Testamento, ningún libro, ni los evangelios siquiera. ¿Cómo, padre? No me asuste, por favor. Yo pensaba, no, señora, es que usted debe de estudiar y debe de pensar muy bien lo que les voy a decir a continuación. Miren, los primeros libros del Nuevo Testamento, nadie dijo, vamos a reunirnos aquí para escribir el Nuevo Testamento. No hubo ni consenso, ni reuniones, nada. El Nuevo Testamento se fue dando poco a poco, iluminado por Dios, claro. Dios sabía cómo y cuándo se iban a dar estos libros hermosos del Nuevo Testamento. ¿Y los evangelios, padre, no se habían escrito? No. ¿Por qué no se habían escrito? Bueno, porque no era necesario. Los evangelios son producto de que las generaciones o la generación que conoció a Jesús físicamente, que lo vio, que lo escuchó, pues estaba muriendo. Entonces estas personas sintieron la necesidad de poner por escrito todas las palabras, los acontecimientos y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se habían escrito ningún evangelio. ¿Para qué escribían lo que sabían? Si ellos lo habían visto, ellos lo habían oído, ellos habían estado con Jesús. Entonces dijeron, no, pues ¿para qué yo escribo? Mejor así yo les predico, yo conozco la vida de Jesús. ¿Para qué voy a hacer un libro? Aparte de que en esos tiempos la tinta y el papel era muy costoso. Y aparte la gente, el 90% de las personas, fíjense, el 90% no sabía leer nada. Y de ese 10% que queda, solo el 5% sabía leer. Y de ese 10%, solo el 5% sabía escribir y leer. Entonces estaba aquello, era un analfabetismo casi total, ¿no? La mayoría de la gente eran obreros, eran trabajadores, eran soldados, eran campesinos. Pero no les interesaba la lectura ni la escritura. Había quien leyera, quien redactara cartas, se le pagaba y ya. Entonces el costo del papel, el costo de la tinta era más caro que el costo del alimento. Por eso pues la gente de por sí pobre. Y luego, ¿para qué querían escribir? Era algo entendible. La gente no le interesaba escribir, ni leer, ni nada de eso. San Pablo va a hacer, escúchenme muy bien, este es el dato más interesante de esta carta que vamos a escuchar. Esto que les voy a decir a continuación es el dato más importante. El primer libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento es esta carta, la primera de la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Si ustedes van a la Biblia y abren el Nuevo Testamento, van a fijarse que el primer libro que está en el Nuevo Testamento es el Evangelio de San Mateo. Si ustedes agarran su Biblia y ven cuál es el primer libro del Nuevo Testamento, pues van a ver que es el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué, padre? ¿Por qué no pusieron primero la carta a los tesalonicenses? Bueno, porque la Biblia tiene una metodología pedagógica.
primero se pone lo más importante, que es la vida de Jesucristo. La Biblia no va cronométricamente, o cómo se le podrá decir, a ver si no dije una palabra mal, cronológicamente, es decir, la Biblia no va escribiendo, colocando los libros de acuerdo a cómo se escribieron. No puso primero el más antiguo en cuanto a su escritura, sino que primero puso el más antiguo en cuanto a lo que narra, que es la vida de Jesús. Entonces, por eso al principio están los 4 evangelios, aunque algunos de ellos no fueron de los primeros que se escribieron, fueron muy posteriores a los primeros libros que se escribieron. Entonces, este es un dato muy importante. El primer libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento es la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Así lo vamos a saber por las narraciones que hace San Pablo. Otra cosa muy interesante que ustedes deben de conocer de esta carta es que San Pablo escribe todavía de manera muy drástica, muy dura. San Pablo, hay que recordar que es un hombre judío convertido en cristiano, pero que tiene una forma de escribir muy dura, muy no ofensiva, pero sí estricta, muy estricto. San Pablo, como buen judío, los judíos que ustedes han de conocer, que son cumplidores de la ley, porque también hay judíos laxos, también hay judíos que ya no son tan judíos, pero los judíos verdaderamente creyentes en la ley de Dios, pues son muy, muy estrictos en su propia vida y en la manera de tratar a los demás. Entonces San Pablo es de eso. San Pablo es un hombre estricto, muy, muy, muy consciente de lo que cree y de lo que es. Entonces esta situación de ser un publicano, un escriba o un fariseo, pues lo va a trasladar a ser un cristiano fariseo también, es decir, un cristiano muy exigente con él y muy exigente con los demás. Entonces, se podría decir que esta es la primer carta o el primer documento que tenemos escrito de puño y letra de San Pablo, y también es una carta que le podríamos decir es un libro todavía de cuando San Pablo estaba muy verde. ¿Sí me entienden la palabra? En México entendemos cuando decimos está muy verde, quiere decir está empezando, está comenzando, todavía no se calma, no se sienta, todavía no es maduro. San Pablo escribe esta carta siendo relativamente joven y sobre todo comienza toda la literatura paulina, así se le dice a estas cartas de San Pablo, con esta carta. Así que prepárense porque nos vamos a encontrar con una escritura maravillosa. Otra cosa que debemos de saber es ¿qué va a pasar con San Pablo en Tesalónica? A ver, pónganme mucha atención porque este va a ser el trama de toda la carta. Primero que nada, San Pablo llega en el año 50 a Tesalónica aproximadamente. No, hay muchas personas que quisieran que la Biblia nos diera así santo y seña. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿A qué horas llegó? ¿A dónde llegó? ¿Dónde se durmió? ¿Con quién se hospedó? ¿Qué comió? ¿Qué le dieron de comer? Señora, a ver, cálmese por favor y entienda que nos estamos trasladando a una época de hace 2000 años, donde no existían ni periódicos, ni cronistas, ni registro civil, donde se anotara todo santo y seña de todo lo que se hace. No, la Biblia nos da algunos datos muy a veces imprecisos o muy vagos. Así que usted, si no sabe a la hora que llegó San Pablo a Tesalónica, o el año y el mes y el día, no se mortifique ni se preocupe. Lo importante es lo que contiene la carta, que es para salvación suya y mía. Porque a mí luego me llegan mensajes por WhatsApp preguntándome, ¿me podría decir el día exacto en el que San Pablo llegó a Tesalónica? Uy, señora, ¿dónde se lo digo? ¿Le hablamos a San Pablo? ¿Cómo? Pues no todo. Y no por eso se tienen que molestar, porque ustedes no son hermanos que están aquí. Yo creo que la mayoría de ustedes son católicos y hay que pensar con un criterio católico. Ustedes no son protestantes, ustedes no son de una secta donde todo quieren saber santo y seña y todo lo que está en la Biblia, y si no está en la Biblia no es verdad. Hay cosas que aunque no estén en la Biblia son verdad, porque la Biblia contiene lo esencial para nuestra salvación, pero no contiene todo, porque la Biblia no le interesan los datos secundarios.
le interesan los datos primarios. Así que cuando una persona es analítica, es inteligente, como muchos de ustedes, saben que con los datos generales pueden deducir datos secundarios, que esto es muy interesante, que vamos a ir deduciendo poco a poco con la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. San Pablo llega alrededor del año 50 a Tesalónica y estando ahí, llega, y ¿saben cuántos meses se va a quedar según lo que dice la Sagrada Escritura? Alrededor de 3 o 4 meses nomás. San Pablo va a llegar, como era su costumbre, a la sinagoga donde los judíos de esa región se reunían el Shabbat, que es el sábado, al estudio del Antiguo Testamento, y estando ahí en el Shabbat, pues San Pablo llegaba, no se presentaba como cristiano, claro, no era tonto, llegaba y se presentaba como un judío. En aquel tiempo no había internet, ni mensajes, ni nada, o sea, nadie podía hablar de Israel y decir, no vayan a recibir a uno que se llama Saulo, que ahora se llama Pablo, porque ese hombre va a confundir a toda la comunidad judía, ¿no? Ni se la esperaban. Los que estaban en Tesalónica, pues lo recibieron como un amigo ahí que llega, ya, pásate, ¿cómo has estado? Qué bueno que nos visitas, a ver, ilústranos, lee ahora tú la Sagrada Escritura y explícanos, por favor. Pues San Pablo se aprovechaba de esta situación y así era como se metía en las sinagogas. Entonces había una parte judía que lo aceptaba y había una buena parte que no, que lo rechazaba casi a muerte, porque San Pablo era fanático, era apasionado, entonces lograba que la gente se convirtiera. Lo lograba San Pablo. Acuérdense que es apóstol de Cristo, que está tocado por Dios, y que San Pablo tiene la capacidad lingüística de controlar las mentes y de convencer a cualquier persona que lo escucha, porque es un hombre verdaderamente inteligente. Entonces San Pablo hacía eso, pero cuando hacía eso, pues empezaban los conflictos, ¿no? Los conflictos con los judíos, con él, y siempre el conflicto terminaba expulsándolo de la sinagoga, o expulsándolo de la ciudad, o amenazándolo de muerte, o golpeándolo, o incluso metiéndolo a la cárcel. Entonces San Pablo a los 3 meses tiene que huir de Tesalónica porque lo quieren matar. Vamos a analizar eso más adelantito en las cartas, porque hay una carta y hay otra carta. Ahorita no vamos a hablar nada de la segunda carta. Así que San Pablo solamente va a estar ahí 3 meses y después tiene que irse. Entonces ahí está la razón de la carta. A ver, cuando ustedes están con un amigo, con una persona que quieren y viven con él, es el caso de su familia, de sus amigos, pues no les van a escribir una carta porque los están viendo. ¿Para qué te voy a escribir un documento si te estoy viendo? Si ocupo algo, te lo digo en tu cara aquí. ¿Para qué te la escribo? San Pablo va a escribir la carta más o menos 1 año después de que sale de Tesalónica. Cuando él sale de Tesalónica y se traslada a otro lugar, desde aquel lugar, San Pablo, como un buen pastor, se acuerda de la comunidad cristiana que formó en Tesalónica, porque San Pablo va a formar una comunidad muy pequeñita que está naciendo, chiquita, en Tesalónica, que está creciendo, pero que se quedaron solamente con 3 meses de enseñanza de San Pablo, muy poquito. ¿Qué les pudo enseñar en 3 meses? Muy poquito. Entonces, San Pablo se da cuenta de algunos incidentes que están viviendo los tesalonicenses y también quiere animarlos y quiere corregirlos en algunas cosas que no están bien que vivan. Entonces San Pablo pues se da cuenta de lo que está pasando, entonces agarra papel y agarra una pluma, pues entonces, no de estas, una pluma, y empieza a escribirles a los tesalonicenses. Pero antes de escribirles, San Pablo, que tiene un discípulo que es el que más va a querer, yo creo, de todos. San Pablo tiene muchos discípulos, pero al que más va a querer es a... ¿Quién creen ustedes? ¿A quién es al discípulo que más va a querer San Pablo? ¿A quién? Díganme, por favor, ¿a quién es el que más va a querer San Pablo? ¿Me pueden decir? Escríbanme, por favor, aquí por YouTube, ¿cuál es el discípulo más querido de San Pablo? ¿Filemón? ¿No? ¿Tito? ¿No? ¿Timoteo? Sí. Timoteo es el más querido de los discípulos de San Pablo. Entonces, San Pablo va a mandar a Timoteo y le va a decir: Timoteo, date una vueltecita a Tesalónica y ve a ver cómo está la situación.
No sabemos si San Pablo mandó la carta con Timoteo o la carta llegó posterior a la visita a Timoteo, pero parece que Timoteo tiene contacto con esa carta que les lee a ellos, lo cual les anima. Esta carta se va a guardar por siglos en Tesalónica y después se va a traspasar, ¿no? Había que contratar a alguna persona que copiara esa carta, y entonces era la carta a los tesalonicenses, pero se mandaba a otras comunidades para que esa carta no solamente animara a los tesalonicenses, sino que animara a otras comunidades, como es el caso de su parroquia o la mía. A veces los domingos ustedes van a misa y escuchan lectura de la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Fíjense hasta dónde ha llegado esa carta, ¿no? En el año 51, o sea, un año después de que San Pablo visita a los tesalonicenses, escribe esta carta y la manda o la hace llegar a través de Timoteo. Timoteo está presente en Tesalónica, va y anima a la comunidad, refuerza lo que San Pablo hace, nomás que Timoteo no se pelea, pues Timoteo es más tranquilo y refuerza lo que San Pablo hace. Casi siempre Timoteo va a ser el enviado de San Pablo a muchas comunidades que tienen alguna dificultad, o animarlas o ayudarlas en su crecimiento espiritual. Bueno, pues me da muchísimo gusto que iniciemos la lectura de la carta a los tesalonicenses juntos. Más o menos son 5 capítulos, déjenme reviso, no les voy a echar mentiras. 5 capítulos, que vamos a leer con calma. Este es el episodio de introducción. Prepárense porque muy pronto viene el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Por favor, no empiecen la lectura de la carta a los tesalonicenses sin haber visto este video. Es muy importante que lo lean, que lo vean, para que puedan entender un poquito más juntos esta lectura apasionante. Que Dios me los bendiga, que el Señor nos bendiga, nos guarde, y que estas transmisiones a través de Dios y a través de ustedes me ayuden a llegar a muchísimas personas carentes de tiempo o carentes de ganas de estudiar la Sagrada Escritura. Ayúdenme a llegar a muchísimas gentes. Esta transmisión le va a llegar a infinidad de personas si ustedes me ayudan. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.